Daniel Facundo Pastor en Radio La Red. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Facundo? ¿Qué decís? Bien, bien, gracias por atendernos, Daniel. ¿Qué país viene en estos 50 días? Bueno, un país lamentablemente con inflación que se va para arriba, ¿no? Porque cuando el gobierno hace una devaluación sin plan, lo único que hace es generar más inflación. Esto ya le había pasado, ¿te acordás? Cuando devaluaron en otro contexto, con una inflación más baja. Pero Fábrica y Kicillof, ¿te acordás que devaluaron y en 4 o 5 meses toda la devaluación se ha ido a precios, ¿no? Claro. Vos, para que no te ocurra eso, tenés que tener un programa fiscal coherente. Acaban en sentido contrario, porque además, o sea, primero te devalúan, te arman una inflación que se te va a 2 dígitos en agosto y septiembre, y después te dan una medida compensatoria que te aumenta el déficit y que después en el futuro te va a volver a aumentar la inflación, porque eso pasó ya con el plan Platita del año 21, ¿no? Entonces es una incoherencia tras otra. ¿Este es otro plan Platita para vos, Daniel? Lo que hace el gobierno es embarrarla más, digamos, ¿perdón? ¿Es otro plan Platita este para vos? Bueno, esto llamalo como quieras, pero en realidad lo que hicieron es, primero te aceleraron la devaluación, te hicieron una devaluación fiscal, después te hicieron una devaluación, todo eso tiene un impacto en precios y después te tratan de compensar, ¿viste? O sea, como que tengo a alguien que me está matando a palo y le tengo que agradecer porque no me rompió las costillas, ¿viste? Claro. Eso más o menos como razona el gobierno. O sea, en realidad lo que el gobierno tendría que hacer, que lo tenía que haber hecho desde el día 1, porque le dio una inflación altísima de 54%, era haber hecho un plan antiinflacionario y no lo hicieron nunca. Y ahora entonces, se van a ir con una inflación que va a ser 3 veces la que le daron. Eso, si querés, es la señal más clara del fracaso económico de este gobierno. Ahora, cuando Massa plantea que el Fondo Monetario le había pedido de valor al 100 y que en términos futbolísticos aguantó los trapos y solamente devaluó al 20, ¿le crees? No sé si le creo o no le creo, es irrelevante, porque el responsable de la política económica es él. O sea, el gobierno nos tiene acostumbrado a que los culpables son siempre los otros, ¿viste? Se ve que creo que era Sartre que tiene el libro, ¿no? Los culpables son los otros. Sí. Siempre la culpa la tiene alguien, o fue el gobierno anterior, o es la sequía, o es la guerra, o es no sé qué cosa, ahora es el fondo. Ahora vos tenés un montón de países que tienen problema con el fondo, un montón de países que han sufrido o no el impacto de la guerra, y la inflación no es 150%. Entonces, evidentemente, se pueden hacer las cosas distintas. Yo digo, está en tu habilidad, o sea, en definitiva, el responsable del programa económico de un país es el gobierno, no el Fondo Monetario. Claro, pero espera, Daniel, o sea, porque ahí das un ejemplo que la gente lo va a entender fácilmente. La guerra impactó fuertemente y reorganizó la economía europea. Y España, Italia... O sea, Alemania, bueno, Alemania está bastante complicada, pero no tienen la inflación que tenemos nosotros. ¿Por qué? Pero además no mires Europa, que sufrió, si querés, el corte de desabastecimiento del gas. Para nosotros la guerra fue una oportunidad. La reacción inmediata después de la guerra subieron los precios de exportación de Argentina. Entonces, si vos lo mirás en la región, sacando Venezuela, ¿qué país tiene 150% de inflación? De hecho, Brasil va a una inflación que creo de 3% en la última medición anual. Entonces se pueden hacer las cosas distintas. Entonces, en lugar de echarle la culpa al resto, lo que tendrían que haber hecho es hacer un diagnóstico hacia adentro de por qué se habían equivocado. Porque yo esto creo que lo hablamos con vos alguna vez. Este gobierno nunca podía resolver el problema de la inflación porque desde la campaña del 2019 quedaba claro que no entendían el problema económico que tenía la Argentina, o los problemas económicos que tiene la Argentina. Entonces, si vos no entendés el problema, pues es muy difícil que solamente de casualidad podías encontrar la solución. Ahora, entonces, bueno, ya veamos, yo qué querés que te diga, de acá hasta el 10 de diciembre tenemos que desear que el tiempo pase lo más rápido posible y después prender vela para que a quien le toque ser presidente o presidenta el 10 de diciembre y a su equipo económico acierten. Ahora, y nos puedan Daniel, liberar de estos problemas en un plazo razonable, ¿no? ¿Qué tal? Ramón Indar te saluda. Cuando hablas cuando hablas del 10 de diciembre, ustedes con Melconian y con la Fundación Mediterránea ya están trabajando de lleno para la campaña de Bullrich, ¿no? Estamos trabajando en un programa económico que seguramente será, si es electa presidente, será ejecutada por Bullrich, porque lo ha nombrado a Melconian como ministro de Economía en el día de ayer. Claro. Dijo que sería su ministro de Economía si ella es electa presidente. Sí. Ahora, nosotros venimos trabajando hace tiempo, ellos me pidieron una colaboración y yo vengo trabajando en la verdad de tener un programa consistente para poder resolver
lo que hace Argentina, si querés, para no meterme tanto con este gobierno, no resuelve en materia económica de hace 10 años, que tenemos una economía estancada y una inflación que va cada vez más para arriba. Eso requiere un programa económico integral que tenga reformas que equilibren las cuentas públicas, reformas estructurales que te destraben las enormes oportunidades que tiene Argentina en un montón de sectores, que lamentablemente están reprimidas por el CEP, por las regulaciones, los impuestos y no sé cuántas cosas más que hacemos al revés de lo que hace el resto del mundo. Claro. Bueno, en eso estamos trabajando, no es una cosa fácil, porque si fuera fácil ya se hubiera hecho, ¿no? No, obviamente. ¿Y qué sería lo más inmediato que se haría? Digo, por el tema de la inflación, como medida número 1 para generar ese impacto. ¿Qué es? Ya. Yo creo que en la Argentina tenés una cuestión que me parece que hay bastante consenso entre los economistas profesionales, de que vos tenés lo que se llama dominancia fiscal. El fisco tiene déficit, no tiene mucho financiamiento y por lo tanto le pide que al Banco Central que le dé la maquinita. Sí. Además le ha dado la maquinita para rescatar deuda. Esa emisión de pesos termina a la larga o a la corta impactándote la inflación. Primero te pegan la brecha cambiaria, después te genera a la larga o a la corta, es la principal razón de la inflación. Si vos no resolves el tema fiscal, no vas a poder estabilizar la economía. Eso no quiere decir que es lo único que tenés que hacer, hay más cosas que tenés que hacer. Pero digamos, las cosas no tienen que tener ciertas prioridades o darse cuenta qué cosas vos necesitas para poder resolver, tener chance de resolver el problema. ¿Y tenés un número aproximado? Por eso digo que el gobierno nunca lo entendió, porque ¿Perdón? No, digo, ¿tenés un número, se tiene un porcentaje aproximado de lo que se puede recortar de inmediato? ¿Hay un número así para dar una idea? Mira, yo creo que eso, lo que uno necesita es equilibrar las cuentas fiscales. Argentina tiene hoy un déficit antes del pago de intereses. ¿Cuánto va a dejar Massa? No va a ser el 1,9 del PBI, va a ser 2,5, 3, más los intereses. Eso lo tenés que hacer en un mes, no se puede hacer en un mes. Claro. Pero lo que tenés que tener claro es que tenés que ir rápidamente a lo que se llama equilibrio primario y después tenés que seguir y lograr equilibrio global. Entonces ya te dije más o menos la magnitud del desafío que hay por delante. ¿Cómo se hace eso? Bueno, la tarea de un economista profesional es tener un menú de opciones que sean razonables. Y después la política, en particular el presidente o presidenta, es la que tiene que determinar, vamos por acá, vamos por acá. Okay. Porque si no, es ponernos nosotros a ser políticos, que no es la... Vos lo que le tenés que dar en medida que tengan consistencia profesional. Ya lo hizo Cavallo y no hay una sola, hay muchas. Cuando lo hizo Cavallo hubo choque con el presidente, por eso, digamos. Bueno, pues eso es un problema de la historia de... A ver, Cavallo no sé si tuvo un choque con el presidente por eso, porque Argentina tuvo un periodo en esa época, ¿con qué presidente? ¿Si con Menem o con De la Rúa? Bueno, fue ministro de dos presidentes. Iba a decir con los dos. Pero decime vos con cuál. En realidad, con De la Rúa sí tenía una situación muy compleja. Sí. Ahora, con Menem tuviste un periodo donde tuvo mucho apoyo para hacer un programa de reformas estructurales que a la Argentina le permitió tener crecimiento durante bastantes años, sortear la crisis del tequila, y después, porque hubo inconsistencias, nosotros hemos dicho en aquel momento, si querés, los economistas de Fiel, había una debilidad fiscal, bueno, se terminaron chocando contra una pared, pero bueno, no es que no se hicieron reformas y que la Argentina no pudo crecer, obviamente que hubo problemas, tuviste un desempleo muy alto, tuviste una cantidad de cosas que sería bueno tratar de evitar para no volverse a chocar con la misma piedra dos veces, ¿no? Daniel, abrazo grande, gracias por atendernos siempre. Abrazo a ustedes, hasta luego. Daniel Artana, economista, para escuchar